Buenos días, mi nombre es Mike Joe Salazar Rosas, soy estudiante de la Universidad Católica San Pablo y voy cursando el cuarto semestre en la carrera de Derecho. En el presente video daré una reseña del libro La expansión del derecho penal, aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, escrito por el catedrático de Derecho Penal y consultor jurídico español Jesús María Silva Sánchez. A modo de introducción podemos señalar que en la última década se ha hecho más necesaria la minimización del derecho penal con respecto a los límites que se debe tener, ya que como bien sabemos el derecho penal está basado en los principios de subsidiariedad y fragmentariedad. Sin embargo, frente a esta tesis se contrapone la de la expansión del derecho en función a ciertas cuestiones como por ejemplo, las necesidades de la población han cambiado con respecto a los nuevos bienes jurídicos que se necesitan tutelar, así también los nuevos riesgos o la llamada nueva sociedad de riesgos, la flexibilidad de las reglas, la imputación y la relativización de los principios políticos criminales, lo que expresa la nueva expansión del derecho penal. Para ello el autor defiende la idea de que para una mayor protección, por la proporción de la demanda y las circunstancias que hoy en un mundo avanzado en tecnología, debería optarse por un derecho penal expansivo, no porque ataque de manera más contundente, sino que proteja las nuevas situaciones que hoy se presentan de manera injusta. Esta expansión del derecho penal se debe a ciertos fenómenos sociales, jurídicos y políticos, y está basado en la teoría del riesgo de Ulrich Beck. La primera de las causas de esta expansión se debe a que el derecho penal ha contemplado nuevas realidades, de las cuales se tiene muy poca regulación, debido a que su aparición en el ámbito jurídico-político es muy reciente. Asimismo, debemos hacer alusión a que muchas realidades tradicionales se han ido deteriorando, ya que en la actualidad se ven como bienes escasos. Claros ejemplos de estos nuevos bienes jurídicos que han ido apareciendo son el medio ambiente, el patrimonio histórico o artístico, ya que a medida que el hombre va evolucionando, es que aparecen nuevos intereses requeridos para su dignidad. La segunda causa que podemos advertir es la efectiva aparición de nuevos riesgos que señala Ulrich Beck, ya que actualmente vivimos en una sociedad de riesgos. Todo esto debido a la tecnología y el marco económico. En este contexto, la mayor amenaza está en el hecho de que estamos cada vez más expuestos a las decisiones de otros. Todo esto produce que vayan apareciendo nuevas modalidades de proceder delictivo doloso, por ejemplo, la ciberdelincuencia y la criminalidad organizada internacionalmente. Estas modalidades delictivas se han podido desarrollar debido al agigantado avance de la tecnología y la globalización, y para enfrentar esto es necesario que se adquieran nuevos instrumentos de protección jurídico-penal. Como tercera causa tenemos que ahora estamos en una sociedad insegura y compleja a comparación de tiempos pasados. Gracias a la interrelación entre las esferas individuales de los distintos individuos se han incrementado los riesgos. Las sociedades postindustriales se caracterizan por el empleo de medios técnicos, la comercialización de productos, lo cual introduce un importante factor de incertidumbre en la vida social, incrementando las posibilidades de que los individuos cometan delitos de comisión por omisión. Se debe señalar que la nueva sociedad postindustrial europea es más competitiva. Es por ello que se da la existencia de una criminalidad de maneras donde el otro siempre es un riesgo, generando clases marginadas. Como cuarta causa tenemos la sensación de inseguridad social. Es por ello que nuestra sociedad puede definirse como la sociedad de la inseguridad sentida o la sociedad del miedo. Es innegable que muchos ciudadanos se sienten inseguros en actos de la propia vida diaria, como las nuevas modalidades financieras. Además de ello, se hace más difícil encontrar fuentes verídicas entre el mar de información que tenemos a nuestro alcance. Es por ello que hoy los medios de comunicación juegan un papel principal en confundir al ciudadano, transmitiendo percepciones inexactas. Además, las propias instituciones públicas de represión de la criminalidad transmiten imágenes sesgadas de la realidad que contribuyen a la sensación de inseguridad. Esto conlleva que el individuo vive en una sociedad competitiva, donde solo sea visto como un móvil mercantil o laboral. La solución a este problema deja en claro que la expansión del derecho penal no es una interferencia en la vida íntima del individuo, sino que estamos en una sociedad en pleno avance constante. Como quinta causa tenemos una sociedad de sujetos pasivos que son beneficiarios de la transferencia de la riqueza. Como quinta causa tenemos una sociedad de sujetos pasivos que son beneficiarios de la transferencia de la riqueza. Así, en una sociedad postindustrializada se da poca presencia de la figura de riesgo permitido, incrementándose más ocasiones donde se puede sancionar los deberes de cuidado, incrementando así los delitos de comisión por omisión, debido a la injerencia que se da por muchos aspectos. Comparando la imputación de años atrás, en los últimos años, siempre que hay un delito, se busca un responsable y por lo tanto un imputado. Esto se ha reflejado en el estigma de que la víctima jamás asume la posibilidad de que el hecho que haya sufrido sea debido a culpa suya, o que simplemente responda al azar. De ahí que la expansión de la imputación acabe dando lugar a procesos de despersonalización y sobre todo de amoralización, pues siempre actúa el hombre. Por otro lado, a ello se suma la tipificación de delitos de peligro. Como sexta causa de esta tesis expansionista del derecho penal, al estar en una sociedad de clases pasivas, responde al fenómeno general de identificación social con la víctima del delito antes que con el autor. Hay un cambio en el derecho penal subjetivo, pero también un cambio en el campo objetivo del derecho. Es decir, la visión del concepto del derecho penal como herramienta que protege a los ciudadanos frente al jus puniendi del Estado.
Según algunos autores, el fenómeno de identificación con la víctima conduce a la comprensión del propio castigo o pena como un mecanismo para ayudar a las víctimas a superar el trauma que le ha causado el delincuente. Ello se plantea en el hecho de que, dado que la sociedad no puede evitar que la víctima sea perjudicada por el delito, se da una deuda que se retribuye con el castigo al delincuente, que solo es subsanada por pena de prisión o multa correspondiente razonablemente. Se añade también que el derecho penal está siendo utilizado como instrumento contra la delincuencia de las empresas, la corrupción político-administrativa o el abuso de poder, e incluso la violencia conyugal y el acoso sexual. Esto se evidencia en la variabilidad de perspectiva de incluirse ahora la criminalidad infantil y juvenil en diferentes países de manera más severa. Como séptima causal de esta expansión tenemos el descrédito de otras instancias de protección. Para comprender este punto es necesario tener en cuenta lo siguiente. Se produce una ausencia de la ética social que hace imprevisible la conducta ajena, generando esto temor en la sociedad. Esto corresponde al esfuerzo de aseguramiento fáctico de las propias expectativas. En segunda instancia, la incapacidad del derecho civil actual de garantizar una compensación hacia los sujetos pasivos pierde el contenido valorativo de la responsabilidad civil. Asimismo, el modelo del seguro trae una disminución de la eficacia preventiva que frente a conductas individuales dañosas podría tener el derecho civil de daños. En tercera instancia, la desconfianza en la administración debido a la corrupción y la burocratización que se observa en ella. El resultado se ve desalentador, ya que al ver al derecho penal como único instrumento eficaz de pedagogía político-social, hace que la última ratio sea una absurdez. La confianza en el derecho penal como herramienta de educación social y manejo de problemas surgió del hecho que las autoridades políticas o los grupos sociales dejaron de ser veraces para su solución. Como octava causa de esta expansión debemos mencionar a los nuevos sectores de la moral colectiva, resaltando a las asociaciones ambientales, feministas, consumidores y todas las organizaciones nuevas que defienden los derechos humanos, defendiendo así las tendencias de expansión progresiva del derecho penal con el fin de fortalecer la protección de sus intereses. En primer lugar, se resalta la idea de que sujetos que se encuentran en escalas inferiores son víctimas de delitos y por ende se presiona para exigir una mayor protección de ellos mediante sanciones penales. Y en segundo lugar, la política de izquierda promueve la idea de proteger un derecho penal del delito en general, al abogar por una política criminal con una ideología de ley y orden público en versión izquierdista, basado en criterios de seguridad. Como último punto, como última causa de esta expansión, debemos considerar el gerencialismo, el cual consiste en el anhelo y Por último, considerar al generalismo como causa de esta expansión, el cual consiste en el anhelo de obtener seguridad y satisfacción por parte de una colectividad que se siente víctima, conoce un resentimiento frente a los elementos característicos del derecho penal clásico. Frente al modelo de justicia penal clásico surge así modelos de justicia negociada, en los que la verdad y la justicia ocupan un segundo plano, convirtiéndose el derecho penal público en un proceso sin conexión con los valores. Ahora bien, hablaremos sobre la globalización económica y la integración supranacional. Silva Sánchez estima que el derecho penal de la globalización acentuará en las distintas legislaciones esta tendencia a luchar contra la corrupción, criminalidad organizada y la criminalidad económica. Fundamenta esta hipótesis en el hecho de que la globalización dirige al derecho penal demandas prácticas, así también con respecto a la delincuencia de la globalización económica. Configura algo así como tres categorías. La primera consiste en delitos calificados criminológicamente, la segunda son delitos con una regulación insuficiente y por último delitos cuya dogmática está elaborada de manera parcial. Los fenómenos de la globalización económica e integración supranacional tienen dos efectos sobre la delincuencia, ya que por un lado ocasionan que conductas que tradicionalmente eran consideradas delictivas dejen de serlo, ya que de no ser así obstaculizarían los fines que persigue la globalización e integración supranacional. Y en segundo lugar, los fenómenos económicos de la integración y de la integración económica permiten la conformación de nuevas modalidades de delitos clásicos y la aparición de nuevas formas delictivas. El objetivo del derecho penal de la globalización es el de crear una respuesta uniforme a la delincuencia transnacional, evitando que se conformen así paraísos jurídico-penales. Es por ello que se trabaja de manera organizada en una construcción supranacional relativamente homogénea. La atribución del ius puniendi en su dimensión legislativa como jurisdiccional en instancias supranacionales aún por el momento no se consolida, debido a los déficits democráticos de las instituciones surgidas de los procesos de integración. El derecho penal de la globalización se enfoca en la delincuencia económica u organizada. Aquí radica en cuanto al modelo de delito que sirve de referencia a la construcción dogmática. Esto puede ser expresado como el derecho penal de dos velocidades, lo cual significa la renuncia a la teoría del delito como teoría general y uniforme del ilícito penal. Asimismo, supone desactivar el sistema general de reglas configurando una vocación garantista.
De adoptarse esta perspectiva del derecho penal, puede permitir dotar al sistema de un carácter supranacional, tomando como referencia la comunidad cultural y de valores que subyacen a las construcciones occidentales actuales. Sin embargo, esto implica una relativización. Una ciencia del derecho penal basada solamente en las estructuras lógico-objetivas puede ser plenamente universal. En cambio, una ciencia penal de rasgos teleológicos valorativos está condicionada al tiempo y al espacio. El paradigma del derecho penal de la globalización es el del delito económico organizado, en su modalidad empresarial convencional, como las modalidades de macrocriminalidad, por ejemplo, el terrorismo, narcotráfico, criminalidad organizada. La delincuencia de la globalización, al ser una delincuencia económica, se tiende a asignarle menos garantías por el enorme potencial peligroso que ésta contiene. Ahora hablaremos sobre la política criminal y la teoría del derecho penal ante los aspectos socioculturales y políticos de la globalización. En este punto abordaremos la concentración e integración propios de la globalización, que son de gran trascendencia en la sociedad de Occidente, por ejemplo el caso de las migraciones, comunicaciones y la política. El contexto histórico para entender esto es el siguiente. Como es sabido, en el último tercio del siglo XIX, en Europa tuvo lugar la industrialización, fenómeno que modificó sustancialmente el concepto de derecho penal. A consecuencia de esto se produjo una gran ola de migraciones del campo a la ciudad, pero para ello no estaban preparadas ni las estructuras urbanas, ni mucho menos las industriales. Esto tuvo dos grandes consecuencias. Por un lado, la proletarización del campesinado provocó la pérdida de gran parte de los elementos de integración e inhibición de conductas delictivas que se poseían en su lugar de procedencia. Y por otro lado, las complicaciones para conseguir trabajo produjeron que muchos inmigrantes se dedicaran a la delincuencia. Es por eso que se creó la pena funcional, debido a que la concepción de pena desvinculada a los fines y orientada a la retribución de la culpabilidad se volvieron insuficientes, por lo que se requirió una construcción de sanción penal que afrontara el cumplimiento de estos fines con respecto al sujeto que había delinquido, como medio de intimidación individual, como instrumento de resocialización y como mecanismo de inocuización o neutralización. El pasar de los años ha producido el planteamiento de la teoría de prevención especial, ya que tras la Segunda Guerra Mundial solo quedó la idea de resocialización del reo y algunas medidas de seguridad que se expandieron en toda Europa. El fenómeno de la migración aumenta significativamente el fenómeno de la criminalidad. Evidentemente, esta criminalidad no se diferencia sustancialmente de la criminalidad tradicional. Por lo demás, la migración de personas pertenecientes a otros ámbitos socioculturales genera una tensión entre la integración y la diversificación, produciendo así violencia, lo cual genera una mayor necesidad social de estabilización de la norma que vulnera asimismo el incremento de penas. La globalización política y cultural genera una tendencia universalizadora del derecho penal, que si bien en un principio resulta neutra, con el paso del tiempo podría tener como efecto la desaparición de ciertas sanciones penales en otros países, lo cual significaría una mayor restricción o expansión del derecho penal. Al igual que con la criminalidad organizada, aquí se evidencia la pretensión protectora de derechos fundamentales del derecho penal. Sin embargo, esto vulnera derechos fundamentales. De nuevo, se observa que incluso en este ámbito, la tendencia a la universalización favorece un pronóstico global más de expansión que de restricción del derecho penal. En función a los puntos antes mencionados, podemos señalar que el recurso del derecho penal constituye un expediente fácil al que los poderes públicos recurren para hacer frente a problemas sociales de hondo calado, que no pueden o no quieren resolver de otro modo. Sin embargo, es posible que en muchas de las situaciones se empleen restricciones de menor intensidad y distintas a la penal. Pero, por otro lado, la sociedad en que vivimos exige la intervención punitiva al derecho del Estado. Todo esto coloca al derecho penal en una posición singular, ya que, por un lado, debe aportar respuestas funcionales, evitando estallidos disfuncionales, y por otro lado, esto no implica que el derecho penal deba convertirse en el abanderado de las demandas sociales más coyunturales, superficiales o meramente verbalizadas. Un segundo punto a tratar es la crítica doctrinal dirigida a la propuesta que entiende que la misión del derecho penal es el aseguramiento de la vigencia de las normas, como si esta fuera el factor determinante de una concepción maximalista y carente de límites para el derecho penal, aunque con ello se oculten algunos datos elementales, tales como la teoría del derecho penal de protección de bienes jurídicos, la cual surgió en el siglo XIX con vocación ampliadora, frente a la teoría de un derecho penal protector exclusivamente de derechos subjetivos. Aquí no se niega que la persistencia en la afirmación de que el derecho penal deba proteger exclusivamente bienes jurídicos, pero sí se insiste en que no cabe asignar la idea del bien jurídico a una trascendencia que no alcance el concepto tal como se ha producido en su desarrollo histórico. La propuesta que asigna al derecho penal la función de estabilización de la vigencia de las normas esenciales impone una perspectiva relativista, pues hace depender el contenido de las normas a la configuración concreta de la sociedad, excluyendo la introducción de criterios universales y atemporales. Sucede que el derecho penal refleja el orden social, de modo que su legitimación deriva de la legitimidad de las normas vigentes. Referente a esto, es posible y deseable que desde el derecho penal se introduzcan los máximos elementos de racionalidad.
Desde la perspectiva del delito como lesión de la vigencia de la norma, acaba proyectándose sobre la constitución política del sistema social de que se trate. En los sistemas de constitucionalismo moderno solo pueden impugnarse preceptos penales cuando resultan inconstitucionales por defecto o por exceso. De no darse ninguno de ellos, nos hallamos en el marco de la política criminal defendible, más o menos plausible, pero en todo caso no radicalmente impugnable. Esta perspectiva debe discutirse desde la óptica de una concepción universalista ontológica acerca del bien jurídico penal y que aquello que, por el contrario, de ningún modo podría constituir un objeto de protección penal. La percepción crítica del proceso de expansión del derecho penal no resulta en absoluto incompatible con la defensa de un modelo funcional del derecho penal. Muy al contrario, dicho modelo abre la puerta a consideraciones críticas sobre la posibilidad de una disfuncionalidad por exceso, punición que no son desde luego menospreciables. Esta perspectiva debe discutirse desde la óptica de una concepción universalista ontológica acerca del bien jurídico penal y de aquello que por el contrario de ningún modo podría constituir objeto de protección penal. La percepción crítica del proceso de expansión del derecho penal no resulta en absoluto incompatible con la defensa de un modelo funcional del derecho penal. Ahora hablaremos sobre la administrativización del derecho penal. Un bloque de fenómenos sociales, jurídicos y políticos están modificando el derecho penal y estos cambios han producido su expansión. Esta expansión ha producido la modificación de los tipos penales tanto en su estructura como en el contenido material. Además de ello, se han adicionado nuevos objetos de protección propiciando el modelo de delito de peligro para bienes supraindividuales, donde también aparecen delitos en el ámbito socioeconómico. Uno de los ejemplos más claros de esta tendencia expansionista fue asignarle protección penal al medio ambiente, el cual es considerado un bien personal del máximo valor. Es por ello que el ordenamiento jurídico tiene la labor de garantizar su desarrollo sostenible. Sin embargo, resulta muy atrevido asignar al derecho penal la labor de gestionar el problema ecológico en su globalidad, ya que no se protege el medio ambiente en sí mismo, sino que se protege a este como la condición necesaria para el desarrollo de la vida. Se puede decir que el derecho penal se ha administrativizado, ya que cada vez la protección del disfrute de los bienes jurídicos es más genérica, por lo cual el derecho penal pasa a ser un derecho de gestión punitiva de riesgos generales. El derecho penal y el administrativo sancionador tienen distintas finalidades. El primero busca proteger bienes concretos en casos concretos y sigue criterios de lesividad o peligrosidad concreta y de imputación individual de un injusto propio, y el segundo busca ordenar de modo general sectores de actividad. El derecho administrativo sancionador se rige por el criterio de oportunidad. Es por ello que no se requiere de que la conducta realizada perturbe ningún bien jurídico para que ésta sea sancionada, y tampoco es necesario un análisis de lesividad. Este derecho en esencia es el derecho del daño acumulativo, por lo cual se requiere hacer una valoración global del impacto de un conjunto de conductas realizadas en el caso de que estas fueran lícitas, ¿no? La tipificación de las infracciones administrativas obtienen un tono material al ser contempladas de manera conjunta, ya que al considerarlas de manera individual solamente serían un peligro presunto nada más. Se le denomina administrativización del derecho penal a la característica que comparten las sociedades postindustriales de asumir que la lesividad global deriva de las acumulaciones. De este modo el derecho penal se va transformando y ahora lo que importa son los problemas de las grandes cifras, dejando la dimensión de lesividad del comportamiento individual. Esta teoría se basa en la tesis que considera posible sancionar penalmente una conducta individual que, si bien por sí sola no daña ningún bien jurídico, hay la certeza de que ésta será cometida por un conjunto considerable de personas, y eso es lo que genera la posibilidad de que sí llegue a lesionar un bien jurídico. Estos delitos reciben el nombre de delitos acumulativos. Por ejemplo, un claro ejemplo de ello es la microcomercialización de drogas, que de por sí, si solamente lo hace una persona, simplemente no tiene un gran impacto en la sociedad, pero al ser repetida por todo un conjunto, sí llega a vulnerar un bien jurídico, que sería la salud pública. Esta teoría, desarrollada últimamente por Lothar Kuhlen, está basada en el hecho de subsumir en el tipo penal conductas que realizadas individualmente no ponen en peligro el bien jurídico protegido. Sin embargo, el cúmulo de ellos sí produce consecuencias lesivas, y es por ello que tienen tipicidad formal y material. Esta postura ha sido objetada argumentando que vulnera el principio de culpabilidad, ya que en estos casos de grandes riesgos solo pueden ser contemplados como problemas sistémicos. Es por ello que hay complicaciones con respecto a la proporcionalidad de la pena que se impone y el contenido del riesgo propio de la conducta de quien la recibe, pues la pena no es que se distribuya entre el conjunto de aportaciones individuales, sino que es asignada a cada sujeto por separado. La mentalidad administrativizada del derecho penal se manifiesta en la inclusión de la actividad administrativa entre sus objetos de protección. A este modelo de Estado se le denomina Regulatory State, el cual es sucesor del Estado policial liberal y del Estado intervencionista keynesiano. En este modelo se contempla la prevención comunicativa regulando las actividades lícitas pero peligrosas. Este control administrativo se realiza mediante autorizaciones, licencias, lo cual cumple un rol importante en la actualización preventiva policial de vigilancia o inspección. Esta sociedad de riesgo conduce a un estado vigilante o un estado de la prevención, y puede determinarse 4 fases en el alejamiento progresivo con respecto a los objetos de protección. En la primera, la pretensión de evitación de la lesión de un interés personal o patrimonial da lugar a la descripción de conductas lesivas. En la segunda etapa se caracteriza un entorno típico de tales conductas peligrosas mediante la descripción de contextos en los que genéricamente se podrían producir los referidos comportamientos. En una tercera fase se trata de establecer unos indicadores de los que cabría derivar hipotéticamente la posible concurrencia de riesgos para uno de estos contextos típicos por acciones aisladas o por la acumulación de las conductas de quienes operan en un determinado sector de la actividad.
Y por último, en la cuarta fase, aunque no exista sospecha concreta alguna sobre la concurrencia de los referidos indicadores, se puede iniciar el procedimiento administrativo de inspección. Al considerar al delito como un riesgo social, es lógico que tengan en cuenta criterios empleados para la gestión de otros riesgos al afrontarlos. Es por ello que resulta necesario recurrir a criterios de prevención cognitiva. Sin embargo, cada vez que se incorporan mecanismos de aseguramiento cognitivo al derecho penal, este se administrativiza, y es aquí donde aparece la tercera dimensión de la administrativización del derecho penal, donde se descubre la inocuización. Esta teoría de la inocuización selectiva consiste en la posibilidad de identificar un pequeño grupo de delincuentes, los cuales sean responsables de la mayor cantidad de hechos delictivos cometidos en determinada sociedad, y mediante criterios estadísticos anticipar que de ellos estar libres seguirán cometiendo más delitos. De este modo, se conseguirá una radical reducción del número de hechos delictivos, obteniendo un gran beneficio al menor costo. Al momento de adoptar consecuencias jurídicas inocuizadoras, el delito pasa a ser abordado con técnicas probabilísticas o cuantitativas. La idea de inocuización se plasma en esta tendencia creciente de adoptar medidas previas a la condena, estrictamente preventivas. Ahora bien, hablaremos sobre la propuesta de volver al viejo derecho penal liberal y por qué esta es imposible en la actualidad. Actualmente hay una corriente que busca retornar al viejo derecho penal liberal, el cual se basa en el principio de garantía y está orientado a proteger bienes altamente personales y patrimoniales. Sin embargo, el derecho penal liberal que se pretende reconstruir ahora nunca existió como tal, ya que en él se dejaban de lado una rígida protección del Estado, así como algunos principios de organización social. Además, que este derecho penal tenía garantías formales demasiado rígidas y sanciones demasiado rigurosas también. En el derecho penal contemporáneo, la disminución de garantías y de rigor dogmático pueden explicarse en correlación a la generalización de sanciones pecuniarias o privativas de derecho o de la reparación penal, en lugar de las penas privativas de libertad. En función a esto, podemos advertir que, si el sistema jurídico prescindiera por completo de la sanción de privación de la libertad, podría reducir al mínimo las exigencias de garantía político-jurídicas. La clave de ello está en asumir esta gradualidad de la vigencia de las reglas de imputación y de los principios de garantía del derecho penal. Dicho derecho sería menos pretencioso en cuanto a las garantías materiales y procesales, pero a la vez dispondría de sanciones menos intensas que las penales tradicionales. Las características principales de esta modernización del derecho penal son la expansión y flexibilización de los principios políticos criminales y reglas de imputación referente a las penas privativas de libertad. Es por ello que es necesario tener presente los dos grandes bloques de ilícitos que el derecho penal contiene. El primero, que está compuesto por todos los actos que son castigados con penas de prisión, y el segundo, compuesto por todos los actos que se castigan con otro tipo de penas. En base a esto podemos evidenciar que no hay razón alguna para que el derecho penal de la pena de prisión deba alejarse del modelo liberal en cuanto a reglas de imputación y garantías político-criminales. Actualmente dentro de nuestra cultura está muy marcada la tendencia a asumir que el derecho penal deba utilizar la privación de la libertad como única sanción, ya que este es el único tipo de sanción que no puede imponer la administración. Un derecho penal que impusiera penas más próximas a las sanciones administrativas se estaría alejando del núcleo de lo criminal, flexibilizando los criterios de imputación, las garantías político-criminales, llegando así a conformarse un derecho penal mínimo. Sin embargo, la sociedad actual se resiste a caer en un modelo de derecho penal mínimo. Pero esto no significa que se busque un derecho penal máximo. La función racionalizadora del Estado puede dar lugar a un producto que resulte funcional y suficiente garantista para así salvaguardar el modo clásico de imputación y de principios para el núcleo de los delitos que tienen asignado una pena de prisión. En conclusión, evidentemente existe una expansión del derecho penal de pena, en el cual la existencia de conductas que por sí solas lesionan o ponen en peligro bienes individuales, también pueden hacerlo con bienes supraindividuales. Al margen de ello, puede admitirse la expansión del derecho penal al ámbito de los delitos de acumulación y a conductas alejadas de la creación de un peligro real para bienes individuales, exigiendo que no apliquen penas de prisión para estos. Por último, hablaremos sobre las tres velocidades del derecho penal y sobre el derecho penal del enemigo. Haciendo una recapitulación de lo antes visto, la primera velocidad del derecho penal corresponde al derecho penal de la cárcel, en el cual se mantienen principios político-criminales clásicos, las reglas de imputación y los principios procesales. La segunda corresponde a los delitos que son castigados con penas pecuniarias de privación de derechos, para los cuales los principios y reglas ya son más flexibles y tienen sanciones mucho menos intensas. Y por último se plantea una tercera velocidad del derecho penal, la cual hace referencia a aplicar penas de cárcel a hechos con una amplia relativización de garantías político-criminales, reglas de imputación y criterios procesales. Claro ejemplo de esto es el derecho penal socioeconómico. Esta cuestión está relacionada con lo que Jacobs denominó derecho penal del enemigo. Debemos considerar que la característica primordial del enemigo es el abandono permanente del derecho y la ausencia de la seguridad cognitiva en su conducta, y que en algunos casos muestra una dimensión adicional donde niega frontalmente los principios políticos y socioeconómicos básicos de nuestro modelo de convivencia. Y por último, niega frontalmente los principios políticos y socioeconómicos básicos de nuestro modelo de convivencia. Es por ello que la manera de hacerle frente a esta situación es emplear medidas de seguridad aplicables a imputables peligrosos. En conclusión,
Esta tercera velocidad del derecho se presenta como el instrumento para tratar hechos de emergencias. Sin embargo, su legitimidad está cuestionada al presentar estas características. Basándonos en consideraciones de absoluta necesidad, subsidiariedad y eficacia en un marco de emergencia, este ámbito del derecho penal tiene que ser empleado a modo de reacción en situaciones extremadamente necesarias para hacer frente a fenómenos muy graves. Es por ello que esta tercera velocidad del derecho penal constituye un mal menor. Después de haber hecho el recuento de los temas que se abordaron en el libro La expansión del derecho penal, es importante considerar la posición que tiene Jesús María Silva Sánchez frente a todas estas cuestiones. En primer lugar, es evidente que esta expansión es producto de la perversidad de los aparatos estatales, que con el fin de buscar soluciones fáciles para afrontar las problemáticas sociales actuales, dejan de lado el plano simbólico del derecho penal. El autor no niega que todo lo expuesto contenga cierta razón, sin embargo, ubicar las causas del fenómeno de modo exclusivo en la instancia penal resulta ingenuo. Por lo tanto, es importante considerar este aspecto y sentar las bases de la mejor solución posible a los problemas. Esto sería complejo si se desconoce la existencia de una demanda social real que exija más protección a nuestro ámbito cultural. En segundo lugar, es importante hacer referencia a la eficacia preventiva del derecho penal. Según Silva, si mantiene un carácter público y formalizado, puede configurarse de forma más sólida, en medida de que el Poder Judicial no se ve influenciado por las tensiones sociales y respete los principios generales para así no caer en una aplicación arbitraria de este, ya que de otro modo, el mantenimiento de la capacidad preventiva del sistema exigiría reacciones más severas. Debemos tener en cuenta que si el derecho penal se desformaliza y renuncia a la dimensión de igualdad, generalidad e imparcialidad, se produciría una disminución de eficacia preventiva, que puede requerir como compensación un incremento de las acciones en su sentido fáctico. En tercer lugar, Silva Sánchez menciona que el derecho penal de la globalización puede ocasionar dos escenarios. El primero consiste en que se producirá un derecho penal de dos velocidades, que implica la renuncia a la teoría del delito como teoría general y uniforme del ilícito penal. Lo segundo supone la desactivación del sistema general de reglas configurando con una vocación garantista a partir de la constatación de la gravedad de las consecuencias jurídico-penales. En cuarto lugar, con respecto a la teoría de la protección de la vigencia de las normas, el autor advierte que trae el problema de la indefinición del criterio en virtud de cuál se determina que ciertos problemas pertenecen al núcleo de la identidad normativa de la sociedad. Sin embargo, los problemas que afectan la teoría dominante acerca del bien jurídico como objetivo de protección del derecho penal son, en primer lugar, la indefinición del criterio en virtud del cual se determina que ciertas normas pertenecen al núcleo de la identidad normativa de la sociedad. En segundo lugar, la indeterminación de los elementos que han de concurrir en una conducta dada para desestabilizar tales normas. Y por último, en tercer lugar, la ausencia de un criterio claro acerca de por qué hay que responder frente a tal desestabilización, precisamente con una pena concreta. En quinto lugar, con respecto a la administrativización del derecho penal, para el autor, la perspectiva que se centra solo en el injusto y su conformación para distinguir el ámbito de lo penal y lo administrativo es errónea, pero también resulta incompleta la moderna teoría de la diferenciación cuantitativa. En efecto, lo decisivo de la referida diferenciación no es solo la configuración del injusto, sino los criterios desde los que se contempla y los criterios de imputación de este injusto y las garantías de diversos signos que rodean la imposición de sanciones en el mismo. Y con respecto a los delitos acumulativos, señala que según esta perspectiva, el que realiza una conducta sabiendas de que esta acumulada con otras resultará peligrosa, respondería del mismo modo en lo que hace un autor accesorio. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre una y otra. Por mencionar solo una, en el caso de autoría accesoria estamos ante un único hecho, que se proyecta sobre un determinado objeto de acción. En los casos de los delitos de acumulación no se puede hablar de un único hecho sobre el que se proyectan varias aportaciones, sino de una pluralidad de hechos que constituyen un fenómeno global. Así, en los casos de acumulación, nos hallamos ante una especie de autoría accesoria universal de un hecho global y permanente, imposible de abarcar como tal en los límites de un proceso penal. En sexto lugar, frente a la propuesta de admitir un modelo de menor intensidad garantística dentro del derecho penal, señala que no habría dificultad para admitirlo siempre y cuando las sanciones previstas para los ilícitos correspondientes no fueran de prisión. La opción político-jurídica por el derecho penal sigue teniendo ventajas relevantes. El derecho penal aporta la dimensión sancionatoria, así como la fuerza del mecanismo público de persecución de infracciones, algo que le atribuye una dimensión comunicativa superior. Frente al derecho administrativo, el derecho penal aporta su mayor neutralidad respecto a la política, así como la imparcialidad propia de lo jurisdiccional. La propuesta que se contiene en las páginas del libro parte de la constatación de una realidad respecto a la cual se estima imposible la vuelta atrás. Esta realidad es la expansión del derecho penal y la coexistencia, por tanto, de varios derechos penales distintos, con estructuras típicas, reglas de imputación, principios procesales y sanciones sustancialmente diversas. Y por último, respecto a la tercera velocidad del derecho penal, antes debemos tener en cuenta lo mencionado anteriormente, que este debería estar estrictamente dirigido a hacer frente a fenómenos muy graves. Sin embargo, según Silva Sánchez, esto no está ocurriendo de tal forma, sino que los estados, por el contrario, van acogiendo con comodidad la lógica de la perenne emergencia. A la vista de dicha tendencia, no creo que sea del todo aventurado pronosticar que el círculo de derecho penal de los enemigos tendrá ilegítimamente a estabilizarse y crecer.
Ahora procederá a mi opinión crítica con respecto a la expansión del derecho penal. Con el paso del tiempo, las necesidades de una sociedad cambian. Esto se da por diversas razones, ya sea por el contexto histórico que atraviesa cada país, las nuevas tecnologías, las nuevas ideas, entre muchos otros factores. Es por esa razón que el derecho debe evolucionar junto a la sociedad. Y el derecho penal no se encuentra exento de esta evolución. Es por ello que actualmente se están incorporando nuevos intereses susceptibles de protección penal y van apareciendo asimismo nuevas formas de criminalidad al momento de proceder a prohibir algunas conductas. La expansión del derecho penal se encuentra intrínsecamente relacionada a la actual sociedad de riesgo, debido a que actualmente las personas viven una inseguridad constante debido a la inseguridad ciudadana. Asimismo, se debe al gran avance tecnológico actual y por último a las corrientes que buscan que más ámbitos de la realidad sean protegidos penalmente. Esto último debido a que en los últimos 20 años ha habido una amplia cobertura ideológica, lo cual responde al modelo social y a una constante demanda social de mayor protección. Sin embargo, es importante tener en cuenta el carácter agresivo del derecho penal, por lo cual se debe apuntar a un derecho penal de garantía y de mínima intervención. Las leyes penales son una sensible intromisión en la libertad. Es por ello que debe haber una proporcionalidad entre la seguridad y este derecho fundamental, para así proteger a las personas y a su dignidad. En función a esto es importante considerar las consecuencias que trae esta expansión penal. Debido al incremento de penas se ocasionará una mayor restricción a las libertades de los seres humanos, y en lugar de hacer un bien, se estaría vulnerando este derecho fundamental del cual todos gozamos, que es la libertad. Esta expansión de derecho también puede generar una desproporcionalidad entre la pena y la conducta que se pretende castigar. Y este punto está estrechamente relacionado con la pregunta de ¿qué es lo que el derecho penal debe proteger? En sentido a esto debemos considerar que las conductas que sean castigadas penalmente estén en concordancia con el principio de subsidiariedad propio del derecho penal. Hay que tener en cuenta también que mientras más leyes se necesiten para gobernar, esto en lugar de significar algo positivo, muy por el contrario, es un indicador de que las cosas van marchando de manera negativa en una sociedad. En este sentido podemos señalar que para gobernar es mejor preferir la calidad antes que la cantidad en el tema de las leyes. También es importante considerar el desconocimiento que tiene la sociedad con respecto a los mecanismos a través de los cuales el Estado reacciona contra el delito. Es por ello que es necesario que se apliquen otros mecanismos de control social que sean menos agresivos para controlar así el orden público de conductas. En función a esto debemos considerar que no toda medida política criminal necesariamente tiene que estar relacionada con el derecho penal. Por consiguiente, si se logra disuadir a la sociedad a través de otros mecanismos menos agresivos, se debe dejar de lado el derecho penal en ese ámbito de la realidad. Así también considero que el cambio del modelo de delito es parte de la naturaleza evolutiva de la sociedad, ya que estos deben irse adaptando cada vez a la actualidad. De caso contrario, se quedarían obsoletos, debido a que la modernidad está avanzando a pasos agigantados con el tema de la globalización, el Internet, las telecomunicaciones, entre otras cosas, propiciándose así un derecho penal de dos velocidades, que a mi opinión es una manera eficiente de separar las conductas delictivas según su naturaleza para castigarlas de modo distinto. Esto lo podemos evidenciar en el delito económico organizado tanto en su modalidad empresarial convencional como en la modalidad llamada macrocriminalidad, ya que hace unos años atrás simplemente estas situaciones no eran parte de nuestra realidad, pero actualmente presentan una gran problemática a la sociedad y por ende resulta imperante que sea regulado de alguna forma. Asimismo, me parece muy interesante que el fenómeno de la globalización tenga un impacto tan importante en el derecho universalizándolo, lo cual resulta beneficioso para combatir grupos criminales internacionales organizados, que cada vez se ven con mayor frecuencia. Con respecto a la administrativización del derecho penal, creo que es necesario que se añada al contenido de los tipos penales la protección de ciertos bienes supraindividuales, ya que de no ser así estaríamos desprotegiéndolos y, por ejemplo, la protección del medio ambiente mediante el derecho penal puede realizarse con penas menos severas. Comparto la opinión que da el autor de que no se puede volver al viejo y buen derecho penal liberal, ya que las cosas nunca pueden ser estáticas, sino que deben adaptarse al contexto en el que se vive e ir en consonancia con la evolución de la sociedad. Es necesaria la dimensión comunicativa del derecho penal, ya que el ámbito sancionador de este, como mecanismo de persecución a los infractores, busca transmitir eso a la sociedad, el hecho de que si infringen las reglas serán sancionados con la privación de la libertad. A modo de conclusión, podemos señalar que la expansión del derecho es un fenómeno natural que se da debido al avance de la sociedad. Sin embargo, se debe ser bastante juicioso en esa cuestión, ya que una expansión desmedida puede desencadenar una represión excesiva y una supresión del derecho fundamental de la libertad, además de la vulneración de los principios del derecho penal, ya que como lo establece el principio de subsidiariedad, el derecho penal debe ser la última ratio y por ende tenemos que enriquecer los demás mecanismos de control social, ya que el derecho penal no es el único. Y por último, considerar que es importante revalorar la noción de bien jurídico penal, ya que la lógica de protección del derecho siempre tiene que enfocarse en un interés digno y legítimo de esta pena. Muchas gracias.